En esta lección vamos a hablar de referencias. Vamos a ver que buscar referencias es seguir un hilo mental y que la búsqueda de referencia va en paralelo con la búsqueda de nuevas ideas. Vamos a aprender a organizar nuestras referencias para poder entender claramente a qué propuestas o a qué clase de exploración puede llevar y así garantizar mayor creatividad y menos frustración en el camino. Veamos esto. Una de las partes importantes en el desarrollo de un proyecto desde el punto de vista de la dirección de arte, lo vimos en la lección anterior, tener ideas claras sobre las diferentes partes de nuestro proyecto. El siguiente paso es empezar a conseguir referencias, a poblar un poco visualmente este mundo y estas diferentes partes del proyecto que ya hemos identificado. La parte de búsqueda de referencia muchas veces es una de las más enriquecedoras, pero se puede convertir en algo muy abrumador si no sabemos canalizarlo y si nada más se convierte en una búsqueda de cosas que nos gustan, en vez de ir llenando una biblioteca mental que va a poder enriquecer nuestras diferentes propuestas visuales. Por eso me gusta usar este programa que se llama PureRef. Tendrán los detalles de esta aplicación en el material adjunto de esta lección. Nos permite hacer grupos de imágenes visualmente, entonces nos permite organizar un poquito más. Como lo habrán entendido, yo soy bastante fan de esta idea de lo que llaman mind mapping, que es literalmente hacer un mapa visual de nuestras diferentes ideas, viendo cuáles son las que están vinculadas y cuáles son las que están separadas para poder organizarlas y tener un poquito más de control sobre ella. Este programa es muy práctico, no es nada revolucionario, no es más ni menos que una aplicación que permite organizar un poco imágenes, pero nos permite tener esta visión global del que les estaba hablando. Para comentar un poquito más sobre la razón de ser de estos diferentes grupos, acuérdense que nuestro proyecto es de cavernícolas. Uno de los aspectos fundamentales del diseño de este proyecto va a ser darle forma a su lugar de vida, llámese pueblo, llámese tribu, caverna, lo que sea. En este momento del proyecto la idea es explorar diferentes ideas. Entonces tengo pequeños brotes de ideas todavía, o por lo menos de categorías de idea, y desde un inicio las quiero ver un poco visualmente para poderlas descartar. Vamos a ver qué es lo que voy a empezar a explorar en las siguientes lecciones. Entonces una de mis ideas es ¿qué tal si viven en una excavación así de algo que ya existía? En este caso estos son casitas que existen cavadas en la roca. No sé si son reales o si son miniaturas. Estas sí creo que son reales. No sé exactamente a qué periodo histórico corresponden. Sin embargo, se me hace que podría ser algo interesante, sobre todo ya que estamos hablando de naturaleza. Tal vez que ellos vivan en una parte un poquito más de piedra, dura, tosca, puede responder de manera interesante o hacer un contraste interesante donde vive el otro pueblo que tal vez es más orgánico. Otra idea, tal vez lo más obvio, que vivan en cavernas dentro de las rocas de las montañas. Sin embargo, una de las ideas que más me seduce desde este momento del proyecto es que tal vez tenga cierto nivel de desarrollo, porque eso es algo muy importante. Las decisiones que vamos a tomar no solamente tienen que tener algo que ver con lo visual, con lo atractivo visualmente, sino que también van a hablar un poco de quiénes son las personas cuya historia estamos pintando. Entonces el hecho de que vivan en cavernas sin ningún tipo de acomodación de estas cavernas, más que tal vez pinturas rupestres o algo así, nos habla de una civilización que todavía no construye, todavía no emula su ambiente. Usar este tipo de lenguajes de tiendas de campaña, mezclar elementos, paja con madera, etcétera, e hilos vegetales, ya habla de una civilización un poquito más desarrollada. Y esta idea le podemos empujar todavía un poquito más hasta decir que usan también pieles de animales, etcétera. Es muy importante, este tipo de decisiones son muy importantes desde un inicio y son decisiones que se deberían tomar con base a una plática con el equipo de los guionistas, de los creadores. ¿Qué tan desarrollado te imaginas a tus cavernícolas? ¿En qué tipo de mundo viven? ¿A qué tipo de tecnología tienen acceso? ¿Qué tanto dentro de esta capacidad de construir han llevado a cabo? Eso ya es una estructura muy compleja como para ser de cavernícolas, pero nos sirve para ir identificando pistas visuales. Porque esto es la segunda función de este ejercicio. Eso es lo que no hay que perder de vista. Lo primero es empezar a investigar diferentes ideas, es lo que estamos viendo. Cavernas, tiendas, etc. La otra es tratar a través de este ejercicio de ver que dentro de tienda o dentro de cueva o caverna, qué tipo de caverna vamos a usar. Pero lo otro que es muy importante analizar es ver cuáles son
los clichés visuales que vamos a usar. Entonces les hablaba ahorita de material. Ahorita cuando veo esta tienda, no veo una tienda, veo dos cosas. Veo la forma general. Tal vez vamos a tener, o el mundo de estos cavernícolas va a estar hecho de formas triangulares, cosa que no existe en las cavernas. Van a ser aperturas mucho más orgánicas, y si quiero triangulitos, tal vez lo tengo con los estalactitas. Entonces lo que trato de identificar desde este momento es empezar a llenar mi biblioteca mental de formas generales. Y lo otro son recursos. Entonces sé que mi diseño va a poder estar hecho de pajas, de capitas de pajas, de maderas no pulidas, no como vigas talladas como lo tienen las generaciones siguientes a lo largo de la historia de la civilización, sino materiales muy burdos, todavía con piquitos y principios de ramitas. Voy a tener una puerta. La idea es ir definiendo los diferentes elementos que van a ser parte de nuestro diseño. Entonces cada grupo representa una idea, y dentro de cada grupo trato de ver los extremos. ¿Cuál es el extremo de una tienda desarrollada y cuáles elementos implica? Techos de paja, pero ya no se ve tan irregular, se ve mucho más hecho por la mano del hombre. ¿Y cuál es el otro extremo? Pues es la tienda más básica posible, hecha probablemente con un poquito de estructura y paja encima. Si tiene aperturas, si tiene ventanas, si tiene algo para proteger la entrada. Todos estos detalles son los que estoy buscando, ¿no? Estoy acumulando referencias sin sentido. Eso es lo que quiero que vean en este ejercicio. Tiene un sentido, tiene una dirección nuevamente. Una de las ideas que se me ocurrió a lo largo de la búsqueda, porque surgen imágenes y abren un nuevo canal de investigación. Eso es lo que a mí me parece más interesante. Entonces se me ocurrió, ¿qué tal si viven en este tipo de casas? ¿Qué tal si aquí les damos un look un poquito más único? No solamente son cavernícolas clásicos, sino que se tuvieron que refugiar un poco la misma idea que la de los Croods, pero tal vez un poco más desarrollada, de qué tal si viven en estos pueblos escondidos, cuyas casas están o parecen estar metidas dentro de las colinas o dentro de la tierra y cubiertas de pasto. Entonces eso es otra idea. Aquí justamente dentro de la idea de tienda de campana quiero ver qué tanto saben construir y qué tanto lo pueden desarrollar. En este estilo un poquito más vikingo o céltico, tenían puertas y sus maderas ya estaban mucho más refinadas. ¿Saben hacer esto mis cavernícolas? Tal vez. Tal vez su mundo está hecho de piedras monolíticas, así como los dolmens o los menhirs en su momento. Eso es otra pista. ¿Y entonces qué implica visualmente? Pues implica mucho menos desarrollo. Al final de cuentas solo son rocas unas sobre las otras. Entonces no me permite hacer cosas increíbles que se vea cada vez más como una casa, sino que la estructura a fuerzas es más simple. Puede ser algo interesante para hablar de un puesto más bárbaro y tosco. Quiero ver también esta idea. Tal vez usan huesos, además de las pieles de animales. Eso va a definir algo muy importante en este mundo. ¿Viven solos o conviven de cerca o de lejos con algún tipo de criatura de esta época prehistórica en este sentido? Entonces tal vez pueden usar los huesos de estas criaturas. Huesos de este tamaño quiere decir que son capaces de cazar animales de este tamaño. Nuevamente nos habla de otro nivel de desarrollo de civilización. Y otra cosa que me gusta hacer es hacer paralelos. No necesariamente para hablar de cavernícolas tenemos que buscar en el mundo cavernícola. Tal vez nos interesa ubicar diferentes tipos de referencias de tecnología de construcción y ver de qué forma se podría integrar al mundo de nuestros cavernícolas con el nivel de desarrollo tecnológico y técnico que ellos tienen. Entonces me interesa mucho esta idea de cómo los beduinos, como los pueblos nómadas del desierto, construyen sus casas. Son tiendas de campaña desarrolladas. Tienen un pilar central y van haciendo este juego de tensión, estirando por todos lados y clavando en el piso estos cables para que sus pilares, que nuevamente son muy cercanos a lo que hemos visto en cuanto a tecnologías primitivas, son maderas muy poco trabajadas, por lo menos bastante rústicas, no son vigas cuadradas que sostienen la estructura exterior, y pieles, o en este caso tapetes, pero tal vez nosotros lo podemos reemplazar por tapetes. Y está lleno de detallitos y las piedras sirven para que el viento no se lleve las partes bajas. Es muy importante que a lo largo de esta investigación no solamente observen, sino traten de entender cómo funciona esta explicación que les acabo de dar de cómo estaba hecho una tienda de campaña beduina o de pueblos del Sahara. No lo sé, es lo que me parece y es lo que puedo yo mezclar con mis pequeños conocimientos arquitectónicos. Veo estas piedras aquí, asumo que han de estar para países donde hay bastante viento en algún momento, han de estar para poder proteger
la estructura de cualquier mala sorpresa debido al viento. Vamos a hacer la misma investigación en cuanto a la ropa de nuestros personajes. Hasta ahorita hemos hablado de la locación y del look de la locación, tenemos que hablar un poco de personajes. Entonces, ¿cómo visten? ¿Qué tan desarrollado es su atuendo? ¿Qué tipo de materiales usan? Si usan paja, si usan pieles, si usan armas, qué tan desarrolladas son sus armas, si ya mezclan armas con piedras, con huesos. Me interesa nuevamente hacer los paralelos que les comentaba. No solamente me interesa saber cómo eran estas personas, cómo vestían, cómo funcionaban, incluso me fui a ver referencias de este tipo, quien es un experto en la vida prehistórica y en el modo de vida y en cómo se hacían las cosas en esta época, sino también quiero ver cómo el inconsciente colectivo percibe el hombre prehistórico y qué tipo de atuendo o qué tipo de íconos asocia con la idea de cavernícolas. Entonces es interesante ver el extremo, que es como el diseño de moda de alta costura de las pasarelas representa o asimila la idea del diseño cavernícola. Es interesante también a veces ir a ver el cliché. Los disfraces nos dan una buena visión en general de qué es lo que la gente espera ver en algo. Es el cliché visual, es la base. En general, el diseño de un traje, de un disfraz, agarra todos los iconos que están presentes en el inconsciente colectivo. Y si está presente en el inconsciente colectivo, quiere decir que está presente en nuestro público. Quiere decir que si sabemos usarlos, probablemente vamos a facilitarle la tarea a nuestro público porque va a poder identificar luego que es un cavernícola. Entonces el patrón, por ejemplo, de leopardo, la apertura de un solo brazo y el hecho de que aquí la tela esté doblada y el pelo mal hecho y el mazo. Todas estas cosas probablemente van a ser iconos que nos pueden servir. Sin embargo, podemos ver que están bastante alejados de lo que es o era o asumimos que era la realidad de un cavernícola, ¿no? Casi ninguno tenía acceso al leopardo. No sé en qué momento este patrón se asoció al icono, a la imagen del cavernícola. Quiero explorar nuevamente caminos un poquito más alternos, sobre todo para mi otro pueblo. Me imagino que el otro pueblo, el que no es tan tosco, el que es un poco más elegante, me imagino que tiene que vivir en un lugar donde tiene que enfrentarse un poco con la naturaleza, tal vez el sol. Empiezo a ver este tipo de cosas, cómo funcionan los atuendos de personajes que viven en el desierto. Se tendrán que proteger la cara tal vez con cosas rudimentarias como una tela o herramientas un poquito más sofisticadas a nivel de su desarrollo tecnológico, por supuesto, para protegerse del medio ambiente, de mucho viento, de mucho polvo o algo así, tal vez como este que viene de Star Wars. Todas estas cosas no las voy a usar tal cual, pero son herramientas, iconos que pueden ser parte de la creación final. Entonces es muy importante. Si siguen mi proceso mental, es decir, ok, personajes cavernícolas, lo exploro aquí. ¿Cuáles son los clichés? ¿Cuál es la representación del cavernícola? ¿Cómo se ve en general? Y después, ok, pero cavernícolas ¿dónde? ¿Cavernícolas en el desierto o en una parte más seca? Tal vez me convendría ver atuendos de personas que viven en estas partes. Ok, entonces aquí lo voy juntando. Tal vez tiene ropa larga y delgada para cubrir su cuerpo, más para no sufrir tanto del sol. Tal vez son viajeros, entonces siempre cargan con un montón de cosas. Y tal vez viajan mucho, entonces su ropa es más desgastada, ¿me explico? Cada una de esta imagen para mí es una idea más. Finalmente, lo que les quiero enseñar es un poco de vegetación. Aquí mismo ejercicio, no voy a seguirlo repitiendo, nada más quiero que vean cómo se articula. Me interesa pensar en vegetación abundante, tal vez mucho en raíces, y ahí me imagino que tal vez podrían poner sus tiendas de campaña o algo así. Entonces investigo mucho este patrón, estos patrones naturales, este va y ven que me gusta porque corresponde tal vez con el caos que quisiera dar al primer pueblo. Y también visito del otro lado lugares más áridos, más rocosos. Mismo proceso intelectual, voy tratando de descubrir diferentes tipos, muros muy verticales, muros mucho más estrechos, aperturas más estrechas, cañones más delgados. Y finalmente, para no volver a hacer la misma plática con lo de la vegetación, tengo esta carpetita que son de referencias de imágenes, porque quiero empezar a pensar desde ahorita, aunque es muy temprano en el proceso, al tipo de imágenes que quiero, al tipo de estilización que quiero. Si quiero que las cosas sean muy realistas o se vayan un poquito más lejos a algo más cartoon, en general eso es el estilo que a mí me gusta más desarrollar. Si quiero imágenes más confusas, movidas, todo esto lo explicaremos un poco después. Si queremos mucho movimiento, si queremos limpieza en el tipo de composición, me empieza a gustar esto.
tener este tipo de raíces nuevamente y toda esta confusión, todo este caos. Desde un inicio me doy un momento de investigación en mis referencias o en nuevas referencias para empezar a sentir un poco cómo se ve este mundo. Este tipo de referencias, por ejemplo, me empiezan a interesar mucho porque podría ser el mundo confuso en el cual vive el primer pueblo y se podría oponer a partes así tan luminosas como este tipo de imágenes para hablar del otro mundo. Esto es mi forma de diferenciar las diferentes imágenes que constituyen mis referencias. Es mi forma de pensar con imagen desde un inicio y de articular mi pensamiento con este tipo de mapa que representa todo el mundo, todo el universo visual al cual aspiro. Espero que les haya ayudado a tener una búsqueda de imagen y de referencia un poquito más organizada y productiva, sobre todo, que nos ayude a sumar al proyecto en vez de distraernos mucho. Hemos organizado nuestras referencias para poder evitar el dedicar días y días y días y dejarse llevar en una búsqueda infinita y sobre todo infértil. En la siguiente lección vamos a empezar a explorar diseños de personajes.